Filosofía es la madre de todas las ciencias y con esto se incluye la psicología. La psicología al principio existió como tratado del alma humana. Esto existe desde que la humanidad comenzó a hacer filosofía y ciencia. La psicología más general fue llamada psicología filosófica o psicología metafísica. Durante la primera etapa de su desarrollo, la psicología aparece sometida a la concepción general del universo. En el siglo XVIII, la psicología que se estudia se aparta cada vez más de la metafísica y, continuando en el racionalismo, postula una base que intenta ser más científica, que es la de no aceptar nada que no proceda de la experiencia sensible. La psicología se vio influenciada por doctrinas como el determinismo, reduccionismo, mecanicismo, empirismo y asociacionismo. Gracias al enorme desarrollo de las ciencias naturales en la primera mitad del siglo XIX, se dio la aparición del método científico experimental. Con un creador en 1879 del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, la psicología comienza a estudiarse realmente con el método científico experimental. Los comienzos de esta psicología tienen su base más próxima en la psicofisiología, donde todos estos primeros psicólogos experimentales son antes que nada fisiólogos. La psicología se relaciona con la psicología en cómo los procesos biológicos influyen en nuestra conducta o comportamiento. Los hallazgos en el campo de la fisiología cambiaron radicalmente los métodos en estudios científicos. Mediante el examen de los errores en la medición, Bessel proporcionó datos de una ciencia dura para apoyar las ideas de los filósofos empíricos que obligan a los científicos a centrarse en el papel del observador humano en los experimentos, es decir, llamar la atención sobre las diferencias individuales. Además, una gran cantidad de investigadores como Hall o Florence estudiaron las funciones cerebrales mediante la eliminación de ciertas partes del cerebro de los animales y la observación del comportamiento de ese animal. Este método se denomina método de extirpación. Similar a esto se encontró el método clínico, lo que implica mostrar después de la muerte un comportamiento anormal. De esa manera, Broca descubrió que hay dos partes del habla diferentes en el cerebro, uno para la comprensión y el otro para la producción del habla, que sería el área de Broca. Otra manera de determinar las funciones de fragmentos particulares del cerebro se realizó utilizando el método de estimulación eléctrica. Por último está Weber, principalmente interesado en la fisiología de los órganos de los sentidos. Está Helmholtz. Sus investigaciones sobre la velocidad del impulso neural y la investigación sobre la visión y el oído fueron muy importantes para la psicología. Por último está Fechner, que promovió el estudio de la psicofísica, desarrolló y sistematizó dos de los tres métodos fundamentales que son actualmente utilizados para la investigación psicofísica. Fue Wundt. Además de ser el fundador de la psicología como ciencia en sí, también fue el gestor del primer sistema o corriente psicológica que logró gran aceptación por parte de la comunidad académica de la época. El objeto de estudio de esta corriente era la conciencia y también buscaba descubrir la estructura de la mente. Para lograr esto se basaba en el método de la introspección. Algunos conceptos clave para entender la psicología moderna son el voluntarismo, que es la primera escuela de pensamiento de Wundt, centrada en el propósito, la voluntad y la capacidad de elegir. Está la introspección, que es examinar el propio estado mental, la retrospección, que muchas experiencias después del hecho y los sucesos podrían repetirse varias veces para revisarse y ser más preciso. Contribuciones como la de Hermann Ebbinghaus, que estudió experimentalmente pero sin laboratorio, mostró Wundt que los procesos mentales superiores pueden ser estudiados objetiva y experimentalmente. También tenemos a Oswald Kuhl, utilizó la retrospección y estuvo de acuerdo con Ebbinghaus sobre los procesos mentales superiores que se están estudiando más subjetivo y cuantitativo que la introspección de Wundt. El estructuralismo es una teoría de la conciencia desarrollada por Wundt
y Tishner. El estructuralismo como una escuela de la psicología pretende analizar la mente del adulto en términos de los componentes definidos más simples y luego encontrar cómo estos componentes se unen para formar las experiencias más complejas, así como la forma en que se correlacionan con eventos físicos. Esta plantea tres problemas en la psicología, que el primero es reducir los procesos conscientes a los componentes más simples. 2. Determinar las leyes para las cuales estos elementos estuvieron asociados. 3. Conectar elementos con sus condiciones psicológicas. También plantean tres estados de conciencia, que el primero es las sensaciones, el segundo son las imágenes, el tercero son los estados afectivos. Hacen una categorización de elementos, que el primero es calidad, segundo intensidad, tercero duración y el cuarto, que es la claridad. Plantean tres tipos de atención, que el primero es ingenuo involuntario, segundo voluntario secundario, tercero derivado habitual. Y también Darwin tuvo un gran impacto en la psicología. Este dio un nuevo enfoque, pues expuso a que no solo se analizara la estructura de la conciencia, sino también su función. Algunas escuelas llegaron a cuestionar sobre lo propuesto por Wundt y Tishner, los cuales afirmaban que la psicología debía centrar sus estudios en la estructura de la conciencia. Fue aquí cuando surgió el funcionalismo. El funcionalismo fue una escuela amplia de pensamiento que intentó contrarrestar la escuela alemana del estructuralismo dirigida por Tishner. Esta es una teoría sobre la naturaleza de los estados mentales. Según el funcionalismo, los estados mentales se identifican por lo que hacen y no por lo que están hechos. Define que un estado mental es el conjunto de relaciones causales que lleva 1. Afectos ambientales sobre el cuerpo, 2. Otros tipos de estados mentales, 3. Comportamiento corporal. En conclusión, el funcionalismo se refiere a cómo funciona la mente o cómo es utilizado por organismos para adaptarse a su entorno, y estaba interesado en estudiar la mente para resolver problemas del mundo real. El psicoanálisis fue fundado por Sigmund Freud. Freud creía que la gente podía ser curada haciendo conscientes sus pensamientos y motivaciones inconscientes. El objetivo de la terapia psicoanalítica es liberar emociones y experiencias reprimidas, es decir, hacer consciente el inconsciente. Es solo tener una experiencia catártica. Puede la persona ser ayudada y curada. El psicoanálisis se usa comúnmente para tratar trastornos de depresión y ansiedad. La psicología de la Gestalt es una escuela de pensamiento que mira la mente humana y el comportamiento como un todo. Al intentar dar sentido al mundo que nos rodea, la psicología de la Gestalt sugiere que no nos concentremos simplemente en cada pequeño componente. En cambio, nuestras mentes tienden a percibir los objetos como parte de un todo y como elementos de sistemas más complejos. Esta escuela de psicología desempeñó un papel importante en el desarrollo moderno del estudio de la sensación y la percepción humana. El desarrollo de la psicología de la Gestalt fue influenciada en parte por observaciones de Wertheimer, como también Kafka y Kohler. Para entender mejor cómo funciona la percepción humana, los psicólogos de la Gestalt propusieron una serie de leyes de organización perceptiva, incluyendo la ley de similitud, de proximidad, de continuidad, de cierre. La ley de similitud sugiere que elementos similares tienden a agruparse. Si un número de objetos en una escena son similares entre sí, naturalmente los agrupará y los percibirá como un todo. Por ejemplo, tenemos una serie de círculos o cuadrados. Juntos se verá como una serie de columnas, en lugar de estas mismas figuras individuales. La ley de proximidad sugiere que los objetos cerca uno del otro tienden a ser vistos como un grupo. La psicología de la Gestalt también ayudó a introducir la idea de que la percepción humana no es solo ver lo que realmente está presente en el mundo que nos rodea, sino mucho de lo que percibimos está fuertemente influenciado por nuestras motivaciones y expectativas. El behaviorismo
o también llamada psicología del comportamiento, se refiere a un enfoque psicológico que enfatiza los métodos científicos y objetivos de investigación. Este movimiento comenzó en 1913, cuando Watson escribió un artículo titulado La psicología como el conductista lo ve, que estableció una serie de supuestos subyacentes. Con respecto a la metodología y el análisis del comportamiento, dice que todo comportamiento se aprende del entorno, que la psicología debe ser vista como una ciencia. El behaviorismo se ocupa principalmente de la conducta observable en oposición a los acontecimientos internos como el pensamiento y la emoción. Hay poca diferencia entre el aprendizaje que tiene lugar en los seres humanos y en otros animales. El comportamiento es el resultado del estímulo